Evangelio de hoy. Domingo, 13 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo, se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino que baja de Jerusalén a Jericó. El Evangelio inicia con una pregunta que no busca luz, sino trampa. No desea sabiduría, sino prueba. Un maestro de la ley se acerca a Jesús con una intención torcida. Pero en su intento por ponerlo a prueba, formula una pregunta que desnuda el corazón humano. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aunque dicha con otra intención, la pregunta nos sitúa en el umbral más sagrado de todo ser humano. El deseo de plenitud, el anhelo de eternidad. El anhelo de una vida que no se apague. Una vida que valga la pena. Jesús, en su sabiduría divina, no responde con una lección larga, sino que devuelve la mirada hacia la ley, hacia lo ya escrito, y hace que el mismo Maestro articule la respuesta que todos conocemos pero pocos vivimos. Amar a Dios con todo el ser, y al prójimo como a uno mismo. Ese amor doble que une lo vertical con lo horizontal, que no se queda en el cielo pero tampoco se pierde en el polvo de la tierra. Es el resumen del reino, el corazón mismo del cristianismo. Pero el maestro, queriendo justificar su tibieza, su rigorismo, su frialdad interior, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Como si amar pudiera ser limitado. Como si pudiera definirse hasta donde sí y hasta donde no. Como si el amor tuviera fronteras, méritos o condiciones. Jesús, ante esta visión reducida, responde con una parábola que abrirá heridas en el corazón de sus oyentes y de todos los tiempos. El hombre herido, imagen de la humanidad. El hombre que baja de Jerusalén a Jericó. Es símbolo del hombre que se aleja del templo, del lugar santo, hacia lo bajo, hacia el terreno donde los peligros se multiplican. Ese camino era conocido por su hostilidad.
por sus curvas y pendientes, por su propensión al asalto y al abandono. Es una figura de la humanidad vulnerable, expuesta, despojada y golpeada por el mal, por la injusticia, por la violencia que no se detiene ni ante el indefenso. La víctima queda tirada en el camino, medio muerta como tantos hermanos nuestros que no mueren del todo. Pero tampoco viven, que respiran pero no esperan, que existen pero sin dignidad. El mundo está lleno de estos heridos, caídos por la injusticia social, por la indiferencia de los poderosos, por la pobreza sistémica que no solo quita lo material, sino también la esperanza, estos cuerpos tendidos al borde del camino. Son figuras de todos aquellos a quienes se les ha negado humanidad, que han sido descartados, ignorados, incluso despreciados por quienes deberían defenderlos, por quienes tienen poder religioso, económico o social. El sacerdote y el levita, símbolos de la omisión. El relato nos presenta luego a dos figuras religiosas, un sacerdote y un levita, ambos hombres de culto de templo, supuestamente expertos en Dios, en lo sagrado, en la piedad. Pero su reacción es idéntica: ven al herido y dan un rodeo. Es decir, deciden no involucrarse, eligen no tocar el dolor. Prefieren seguir su camino en nombre quizás de la pureza ritual, del deber litúrgico o de una espiritualidad desencarnada. Jesús denuncia con estas figuras una religiosidad que no toca al hombre, que no se mancha las manos, que permanece lejana, cerrada en sí misma. ¿Cuántas veces nosotros también al ver el dolor elegimos dar un rodeo? ¿Cuántas veces por comodidad, miedo o rutina pasamos de largo? ¿Cuántas estructuras eclesiales, parroquias, instituciones pueden caer en esta tentación de ignorar al caído, de atender ritos, horarios, papeles, mientras los heridos siguen sangrando en las calles, en las familias rotas, en las periferias olvidadas? No basta ver, hace falta detenerse, acercarse, involucrarse. El samaritano, rostro de Cristo. La sorpresa del relato viene de quien menos se esperaba. Un samaritano considerado hereje por los judíos, enemigo religioso, marginado del culto verdadero. Y sin embargo él es quien se conmueve, se detiene, se acerca y cura las heridas del hombre abandonado. Jesús destruye así los prejuicios, las etiquetas, los límites que excluyen, y presenta como modelo a quien se deja mover por la compasión. La compasión auténtica no pregunta de qué religión vienes, qué moral tienes, si te lo mereces o no, simplemente actúa. Este samaritano, imagen viva de Cristo mismo, no solo atiende en lo inmediato, sino que prolonga el cuidado, paga por el hospedaje, promete volver y asumir todo gasto adicional. Es decir, no se trata solo de dar limosna, sino de asumir al otro como parte de mi vida, como si fuera de mi sangre, como si su dolor me perteneciera. Jesús quiere que veamos en este gesto una nueva forma de vivir la espiritualidad. Una espiritualidad de ternura comprometida, que no tiene miedo al gasto, al tiempo, al sacrificio. La compasión como punto de inflexión. La compasión no es un sentimiento superficial ni un gesto esporádico. Es un movimiento profundo del alma que reconoce al otro como hermano, que no se permite seguir caminando mientras el prójimo sufre, que deja que el dolor ajeno toque la propia entraña. El samaritano no calcula, no se protege, no racionaliza su acción. Simplemente se deja guiar por la misericordia. Y eso lo transforma todo. Porque a partir de ese gesto de amor sin límites, se revela el verdadero rostro de Dios. Un Dios que no pasa de largo, que no esquiva el sufrimiento humano,
sino que se arrodilla junto al herido. Y lo cura con el aceite de la ternura y el vino de la esperanza. Hacer del dolor ajeno una responsabilidad personal. El buen samaritano no delega la compasión. No espera que otros actúen. No se justifica diciendo que no le corresponde. Él se hace responsable del herido. Asume su cuidado como si se tratara de un hijo. De un amigo. De alguien profundamente amado. Esta escena interpela a todos los que vivimos en sociedades marcadas por la indiferencia, donde los que sufren son frecuentemente invisibles, molestos, marginados. Hacerse prójimo según el Evangelio significa acercarse al sufrimiento y asumirlo. No con discursos, sino con gestos concretos de amor que salvan. El espejo que Jesús nos pone delante. Con esta parábola Jesús no pretende ofrecer una lección moral más, sino colocar un espejo frente a nuestros corazones, para que nos preguntemos con sinceridad qué lugar ocupamos en la escena. ¿Somos el herido que necesita ayuda? ¿El sacerdote o el levita que evade su responsabilidad? ¿O el samaritano que se convierte en sanador y compañero? Esta palabra no se puede leer desde fuera. Nos atraviesa, nos compromete. Nos obliga a revisar nuestra manera de mirar al otro, a los pobres, a los descartados, a los que se quedan al margen del camino. La posada como figura de la iglesia. El samaritano lleva al herido a una posada y lo confía al cuidado de un posadero, prometiendo regresar y hacerse cargo de lo que falte. Esa posada es figura de la iglesia, llamada a ser un hospital de campaña. Un lugar donde los heridos del mundo encuentran refugio. Cuidado, ternura y sanación, no para juzgar su pasado, sino para restaurar su dignidad. Para devolverles la esperanza. Para ayudarles a levantarse de nuevo. El posadero representa también a cada cristiano que recibe la vida del otro como un encargo divino. Como un llamado sagrado a proteger, sostener y cuidar con amor. Jesús como el gran samaritano. En lo más profundo del relato. El verdadero samaritano es Jesús mismo. El que viene desde fuera, despreciado por algunos, pero portador de un amor que no excluye a nadie. Él se detuvo ante nuestra herida. Se inclinó sobre nuestro pecado. Nos curó con el aceite de su espíritu y el vino de su sangre. Y nos levantó sobre sus hombros hasta el hogar del Padre. Él sigue pasando hoy por los caminos rotos del mundo, buscando cuerpos caídos, corazones lastimados, almas medio muertas por el pecado o la desesperanza. Su misericordia no conoce fronteras, su amor no mide, no calcula, no discrimina. El aceite y el vino como sacramentos del amor. El samaritano vierte sobre las heridas aceite y vino. Dos elementos profundamente simbólicos en la tradición cristiana. El aceite evoca la unción del Espíritu Santo. La suavidad de la ternura divina. La fuerza que consuela y sana. El vino remite a la sangre de Cristo, derramada en la cruz, don supremo del amor redentor. Ambos elementos puestos al servicio del herido. Nos hablan de cómo los sacramentos, cuando son vividos desde la caridad, pueden transformar el dolor y devolver la vida. Una ética del cuidado sin fronteras. La parábola del buen samaritano derriba toda frontera religiosa, cultural o moral. El prójimo ya no es el que se parece a mí, sino todo ser humano que sufre, que clama desde su debilidad, que espera ser amado sin condiciones. Jesús inaugura una ética nueva, la del cuidado integral, donde no hay espacios para los méritos,
las ideologías o los intereses, sino solo para la disponibilidad total del corazón. La parábola como luz para la vida cotidiana. Esta parábola no es solo un bello cuento. Es un faro para nuestras decisiones diarias. Cada vez que el dolor ajeno se cruza en nuestro camino. Cada vez que podríamos pasar de largo o elegir involucrarnos. La vida cristiana no se define por lo que decimos, sino por cómo actuamos cuando nadie nos ve. Por cómo respondemos al sufrimiento. Por cómo convertimos nuestro paso por el mundo en un rastro de compasión viva. Convertirse en prójimo, un llamado continuo. Jesús no responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, delimitando a los otros. Sino transformando el enfoque, no se trata de encontrar al prójimo, sino de hacerse prójimo. No hay que identificar quién merece ser amado, sino convertirnos en canales vivos de ese amor. El discípulo verdadero es el que actúa como prójimo siempre, en todo lugar y con cualquiera. Porque sabe que la caridad es la única frontera válida del reino. Imitar al buen samaritano, camino de santidad. La parábola del buen samaritano no solo inspira, sino que traza un camino concreto de santidad. El santo no es el que reza mucho, ni el que sabe mucho, sino el que ama hasta el extremo, como lo hizo Cristo, como lo hizo el samaritano de la historia. Quien se detiene ante el hermano herido. Quien gasta tiempo y vida por levantar al que sufre. Está ya viviendo el Evangelio en su forma más pura. Y está caminando hacia la plenitud de la vida eterna. Una lógica que trastoca el mundo. Jesús trastoca los esquemas de poder y religión con esta parábola, mostrando que la verdadera cercanía a Dios no se mide por los títulos, ni por los cargos sagrados, sino por la compasión activa, por la respuesta concreta al sufrimiento del otro. Esta lógica del reino desmantela cualquier estructura que pretenda encerrar la fe en templos, normas o privilegios, y la libera para que sea vida que se inclina, que se arrodilla, que se deja conmover. El buen samaritano no cumple una ley externa, sino que actúa desde la ley más profunda, el amor que brota de la entraña, y que no puede quedarse inmóvil ante la miseria humana. La ternura que restaura. El acto del samaritano no solo es compasivo, es tierno. Y esa ternura tiene una fuerza sanadora inmensa. Hay una suavidad en sus gestos. Una atención delicada, una cercanía que no juzga ni hiere más, sino que consuela. Limpia y envuelve al herido en una atmósfera de dignidad recuperada. Esa ternura que muchos consideran debilidad, es en realidad una potencia del alma que brota del corazón de Dios, y que tiene el poder de reconstruir lo que parecía perdido. En un mundo marcado por la frialdad, por el utilitarismo, por la velocidad que no se detiene. La ternura del samaritano nos interpela profundamente. Una misericordia sin dobleces. El samaritano no hace cálculos, no pregunta si el herido lo agradecerá. No espera reconocimiento, no actúa por interés. Su misericordia es gratuita, limpia. Incondicional, es el reflejo de la misericordia del Padre, que no necesita excusas para amar, que no mide con balanza humana, que no guarda rencor, sino que abraza desde la libertad del corazón puro. Esa misericordia es el núcleo del cristianismo, la esencia del Evangelio. El fuego que incendia el alma de quien ha sido tocado por el amor de Cristo. Solo quien ha conocido esa misericordia puede ejercerla, solo quien ha sido levantado del polvo puede extender la mano sin juzgar.
Una comunidad al servicio de los caídos. La iglesia no puede ser otra cosa que un espacio donde los heridos de la historia sean acogidos sin preguntas. Donde el aceite de la ternura y el vino de la esperanza estén siempre disponibles. Donde la caridad sea el aire que se respira. Y el juicio no tenga lugar. Toda comunidad cristiana está llamada a ser como la posada del samaritano. Abierta, cálida, dispuesta a gastar recursos, tiempo, energía en sanar a los que la vida ha dejado al margen. Una iglesia sin compasión es solo un edificio vacío, una comunidad sin ternura. Es solo un club de ideas, no el cuerpo vivo de Cristo. Un amor que arde hasta quemar el egoísmo. El amor que vive el samaritano es un amor que quema todo egoísmo. Toda autorreferencia. Toda comodidad protegida. Es un amor que lleva al límite. Que gasta, que no se reserva nada. Porque sabe que sólo así se salva el otro. Y también se salva a uno mismo. Este amor no nace de la voluntad, sino de una transformación interior que ha sido alcanzada por la gracia. Por una experiencia personal de haber sido amado cuando se estaba caído. Roto, olvidado, el samaritano no es héroe. Es simplemente humano en su forma más elevada. Y eso lo hace divinamente luminoso. La dirección que Jesús nos indica. Cuando Jesús dice ve y haz tú lo mismo, no está proponiendo un consejo opcional, sino señalando el único camino de la vida eterna. No hay cielo sin caridad, no hay salvación sin misericordia activa. Jesús no separa el amor a Dios del amor al prójimo. Los fusiona en un solo mandato vital y ese mandato exige decisión. Cambio, conversión de mirada. Reordenamiento profundo de prioridades. Para Jesús el amor no se discute. Se vive, no se teoriza, se encarna. El suelo como lugar de revelación. El herido está en el suelo y es allí, en ese nivel bajo, que se revela la verdad del corazón humano. Quien se atreve a inclinarse a tocar la carne rota, a oler la sangre, el sudor, el polvo de la miseria, ha comprendido algo que no se enseña en libros, sino en la escuela del espíritu. El suelo no es solo el lugar del caído, sino el lugar donde Dios se hace cercano. Donde la gloria no brilla en altares, sino en vendajes improvisados, en manos que curan, en pies que se detienen. La parábola que nunca se agota. Este relato es de una riqueza que nunca se termina. Porque en cada época, en cada contexto, revela nuevos rostros del herido. Del samaritano, del camino de la posada. Hoy los heridos son migrantes abandonados, niños abusados, mujeres violentadas, ancianos olvidados, jóvenes perdidos, enfermos mentales estigmatizados. Y hoy también Jesús sigue diciendo, haz tú lo mismo. Porque el reino no vendrá con grandes manifestaciones, sino con actos ocultos de amor radical. La clave de toda existencia cristiana. Toda la vida cristiana puede resumirse en esta parábola, que muestra la verdadera espiritualidad, la que se vuelve carne en el servicio al prójimo. Si uno desea saber si ama a Dios, debe preguntarse si se detiene ante el herido. Si su vida se vuelve bálsamo y no látigo. Si es capaz de gastar sin esperar. De perder tiempo sin exigir. De perder posición sin buscar gloria. En la herida del otro se decide nuestra salvación. En la respuesta al sufrimiento se mide la verdad de nuestra fe. La santidad escondida en lo cotidiano. El samaritano no hizo un milagro, no predicó un sermón. No fundó una escuela. Simplemente se detuvo y amó, y eso basta para abrir el cielo.
Porque la santidad no es cuestión de grandezas, sino de fidelidad al amor en lo cotidiano. En los cruces inesperados del camino. En los rostros anónimos que nos interpelan sin hablar. En el gesto escondido en la bondad silenciosa. En el sacrificio oculto Dios ha escondido la llave de la eternidad. Porque no nos juzgará por las veces que lo nombramos, sino por las veces que lo encarnamos en el amor concreto al hermano. La sabiduría no está en saber, sino en amar. El maestro de la ley sabía lo que decía la Escritura. Conocía los textos, dominaba los preceptos. Pero necesitaba una conversión del corazón. Porque el conocimiento sin caridad se vuelve seco. Arrogante, incluso cruel, Jesús no le añade nuevas leyes. No lo abruma con teorías, simplemente lo invita a hacer. A pasar del saber al vivir, del pensar al actuar. Y ese salto es el que transforma al hombre religioso en discípulo verdadero. Al estudioso en testigo, al sabio en santo. La herida como lugar teológico. La herida del hombre golpeado no es solo un dato narrativo. Es un espacio sagrado, un lugar teológico. Porque allí se revela Dios no en la altura de los cielos, sino en la profundidad del sufrimiento humano. Las llagas del mundo son hoy los nuevos agrarios. Los hospitales son los nuevos templos. Las casas donde se cuida con amor son las verdaderas catedrales del espíritu. Jesús no pasó por los palacios sino por los caminos. No habló desde los tronos sino desde la cruz. Y desde ese abajamiento reveló que Dios está donde el hombre sufre. Y donde el amor responde. Ver con el corazón. El sacerdote y el levita vieron al herido. Pero no miraron con profundidad. No lo vieron con los ojos del alma. El samaritano sí, porque la mirada de la compasión es distinta, no se detiene en la superficie. Va hasta lo más hondo. Descubre la historia escondida detrás de cada herida. La dignidad silenciosa detrás del abandono, y esa mirada transforma todo. La compasión es una forma de ver, de detenerse. De contemplar con los ojos de Dios. Que no juzgan ni clasifican sino que abrazan y salvan. Una alarma interior que no se apague. Quien vive atento al Evangelio lleva dentro de sí una alarma encendida. Una sensibilidad que reacciona ante el dolor. Un corazón que no puede dormir tranquilo si sabe que otro sufre. Esa alarma es signo de la presencia del Espíritu que nos sacude. Que nos empuja a movernos, a incomodarnos por amor. Apagar esa alarma es traicionar el Evangelio. Es volvernos fríos como el levita o lejanos como el sacerdote. Pero si dejamos que esa voz interior nos mueva, Dios obrará milagros a través de nuestras manos. La gratuidad como norma del reino. El samaritano no espera pago, recompensa ni agradecimiento. Su gesto es gratuito. Y precisamente por eso es tan profundamente evangélico. Porque el amor verdadero no busca intereses, no actúa por obligación, sino porque no puede no amar. La gratuidad es la lógica del cielo. Lo que hace que las obras tengan un peso eterno y no solo temporal. En un mundo donde todo se mide, se cobra. Se factura, la compasión gratuita es una revolución escondida. Silenciosa pero invencible. Una llamada a reconstruir el tejido humano. Esta parábola no solo nos llama a actuar individualmente, sino a reconstruir el tejido social roto, a sanar la cultura de la indiferencia, a romper el aislamiento y volver a reconocernos como hermanos. Solo así nacerá una humanidad nueva donde nadie quede al margen, donde el camino no sea un lugar de peligro sino de encuentro, donde cada herida despierte una respuesta.
y no un juicio. El Evangelio no es solo una palabra espiritual. Es también una propuesta social radical transformadora urgente. Amar como camino de discipulado. Jesús no dijo, el que sabe mucho es mi discípulo, sino, el que ama como yo he amado. Y amar como Él amó es amar como el samaritano. Sin miedo, sin medidas, sin excusas, quien desea seguir a Cristo tiene que cargar heridos, vendar heridas, gastar aceite y vino. Perder tiempo en los márgenes. Vivir al ritmo del dolor ajeno y no al de sus propios planes. Ser discípulo no es un estatus. Es un estilo de vida basado en la compasión encarnada. La eternidad comienza en un gesto. Cuando el samaritano se inclinó sobre el herido, ya estaba sembrando eternidad en la tierra. Porque cada acto de amor que brota del corazón tocado por Dios permanece para siempre. Resiste el tiempo y abre una brecha de luz en medio de la oscuridad. El cielo empieza cuando un hombre elige amar más allá de lo debido. Cuando una mujer se detiene a curar. Cuando una comunidad decide acoger al que no tiene nada. Así nace el reino, no con espadas ni coronas, sino con compasión silenciosa que cambia vidas. La lentitud del amor verdadero. El samaritano se detiene y en ese detenerse hay una decisión profunda. Una ruptura con la lógica apurada del mundo. Una declaración silenciosa de que el sufrimiento del otro merece mi tiempo. En esa pausa hay espacio para que brote la compasión. Para que la prisa se haga a un lado. Para que el corazón escuche el gemido del herido. En una sociedad que idolatra la eficacia, el que se detiene por amor se vuelve signo del reino. Símbolo de que lo urgente no siempre es lo más importante. Y que muchas veces solo en la lentitud amorosa se produce el milagro de la sanación. El camino que se vuelve altar. El camino entre Jerusalén y Jericó. Un trayecto que simboliza los desplazamientos de la vida. Se convierte en un altar donde se celebra el culto más puro, el de la caridad encarnada. No hay incienso ni cantos ni vestiduras sagradas. Pero hay amor, hay entrega, hay sangre y lágrimas. Y en ese drama silencioso resplandece el verdadero rostro de Dios. Jesús nos enseña que el verdadero culto no se limita al templo, sino que la calle es el lugar sagrado donde se verifica la autenticidad de nuestra fe. Y el prójimo es la hostia viva donde Cristo se oculta. Una iglesia en salida. La iglesia solo será fiel al Evangelio si es una iglesia samaritana. No instalada. No protegida por murallas de indiferencia. No preocupada solo por su imagen o sus estructuras, sino movida por la fuerza del amor que la lanza a los caminos. A las periferias, a los márgenes donde hay heridos que claman sin voz. Una iglesia que no pasa de largo. Que no se excusa con ritualismos vacíos sino que sale de sí. Se ensucia las manos y ofrece hospitalidad en nombre del Dios de la vida. Así se construye el reino no con poder sino con misericordia. La compasión como puente. El samaritano, a pesar de ser de un pueblo rechazado por los judíos, no se deja bloquear por el prejuicio, ni por la historia de odio, sino que se convierte en puente, en canal de reconciliación, en instrumento de comunión. Nos enseña que el amor rompe muros, que la compasión atraviesa cualquier frontera, que el corazón que ha sido tocado por Dios no reconoce enemigos, solo hermanos. Y en eso está la fuerza transformadora del Evangelio, que reconcilia desde abajo. Desde las heridas, desde la ternura que no se impone sino que sana. Un espejo incómodo.
Esta parábola actúa como un espejo que revela nuestros verdaderos rostros. ¿Cuántas veces hemos sido como el sacerdote o el levita? ¿Cuántas veces hemos preferido no mirar? Pasar de largo, justificarnos con deberes sagrados. Mientras alguien necesitaba ayuda inmediata. Jesús no condena abiertamente a los que pasaron. Pero sí nos confronta con la crudeza de su ausencia de compasión. Y en ese silencio hay una invitación poderosa a revisar nuestras actitudes. A cuestionar nuestras prioridades, a despertar de la comodidad que adormece el alma. El amor no se improvisa. El samaritano estaba preparado para amar, llevaba consigo aceite, vino, vendas, recursos y un corazón disponible. Amar no es algo espontáneo solamente. También exige una disposición interior constante. Una vida organizada en torno a la compasión. Una vigilancia que mantenga el corazón flexible. Atento, generoso. Por eso, ser cristiano no es solo esperar oportunidades para hacer el bien, sino vivir dispuesto cada día, con las herramientas del amor siempre a mano. La humanidad rescatada por un gesto. En el acto del samaritano hay algo que rescata la dignidad humana. El hombre herido no es solo sanado físicamente, sino restaurado en su valor, en su pertenencia, en su esperanza. Ese rescate no es solo un acto material. Es espiritual, existencial y profundamente cristiano. Porque el amor auténtico no solo cura la piel, sino que levanta el alma. Devuelve sentido, da lugar, renueva la confianza perdida. Así es el amor que salva, el que no deja a nadie tirado. Misericordia incluso con riesgo. El camino era peligroso. Y detenerse allí significaba exponerse a los mismos bandidos. Pero el samaritano no actúa desde el miedo, sino desde la valentía del amor, porque amar implica riesgo. Implica exponerse, implica salir de la burbuja segura, y eso lo hace aún más valioso. El verdadero amor no espera condiciones ideales, ni seguridad garantizada, sino que responde al clamor del otro aunque duela, aunque cueste, aunque incomode. Ese es el precio de la compasión auténtica. Una espiritualidad que huele a misericordia. No es suficiente rezar mucho. Si nuestro corazón no se vuelca en actos concretos de compasión. No es suficiente estudiar teología si nuestras manos están vacías de aceite y vino. La espiritualidad cristiana tiene que oler a misericordia. Tiene que tocar la carne sufriente. Tiene que doler cuando el hermano sufre y gozar cuando el caído es levantado. Si nuestra oración no nos lleva a amar, está incompleta. Si nuestra fe no se transforma en bálsamo, se vuelve estéril. Solo el amor salva y solo la caridad hace viva la fe. La luz que nace del amor en acción. En el gesto del samaritano brilla una luz que no proviene de lámparas ni velas, sino de la entrega desinteresada. De una compasión pura que transforma la noche del abandono en un amanecer de esperanza. No hay otra luz más auténtica que la del corazón que ama sin condiciones. Sin reservas, sin testigos, esa luz no necesita ser anunciada. Porque irradia por sí misma y se vuelve faro para los extraviados. Refugio para los heridos, impulso para los que caminan con el alma cansada. El amor que se convierte en acción concreta ilumina más que cualquier discurso. Porque es la presencia viva de Dios entre los hombres. El gesto que se hace oración. Cada vez que el samaritano vendaba una herida, estaba orando. Cada vez que alzaba al herido, estaba elevando su alma al cielo. Cada paso con el animal cargado era una letanía silenciosa de compasión. Cada moneda dejada al posadero era una ofrenda en el altar de la misericordia.
Así se convierte la vida en oración viva, así se ora sin palabras. Así se comulga con Cristo a través del cuerpo herido de los hermanos. La verdadera espiritualidad no es evasiva, sino encarnada, no busca alejarse del dolor, sino abrazarlo con ternura divina. Vivir cargando el vino y el aceite. No basta con desear ayudar, hay que estar preparados para hacerlo. El vino y el aceite simbolizan lo que llevamos dentro para sanar. Nuestras palabras de aliento. Nuestro tiempo, nuestra paciencia, nuestra escucha. Nuestras habilidades. ¿Qué vino llevas tú? ¿Qué aceite llevas contigo cada día? El amor no improvisa desde el vacío, sino desde la riqueza de un corazón lleno de Dios, lleno de experiencia interior, de oración sostenida, de caridad concreta. El samaritano no improvisa, amor lo lleva en su equipaje. El amor es siempre creativo. El samaritano busca soluciones, improvisa un tratamiento. Encuentra una posada, deja dinero. Promete volver, su amor no se agota en un solo gesto, sino que se adapta, se reinventa, se prolonga en el tiempo. El verdadero amor nunca se cruza de brazos ante los obstáculos, sino que los enfrenta con creatividad evangélica, con una esperanza que no se rinde, con una ternura que busca caminos nuevos. Amar como Dios nos pide no es repetir fórmulas, sino dejarnos guiar por el Espíritu que nos inspira respuestas inéditas frente a los desafíos concretos del prójimo herido. El vacío que el amor llena. Donde el sacerdote y el levita dejaron un vacío humano, un hueco de indiferencia, una ausencia de presencia, el samaritano lo llenó con su corazón entero. Su gesto no solo ayuda al herido, sino que corrige la fractura de humanidad causada por el egoísmo anterior. Allí donde no hubo compasión, Él siembra ternura donde hubo soledad. Él ofrece compañía donde hubo desprecio. Él proclama con gestos que ese hombre vale. El amor tiene la capacidad de restaurar lo que otros han roto, y devolver dignidad donde fue arrebatada. Un soplo del Espíritu en pleno camino. El acto del samaritano no nace de un cálculo racional, sino de un impulso del Espíritu que sopla donde quiere, incluso en el corazón de quien no pertenece al pueblo elegido. Esto nos recuerda que Dios no está limitado a los esquemas humanos, y que su Espíritu se mueve con libertad soberana, soplando compasión incluso donde menos se espera. Así el samaritano se convierte en profeta sin saberlo, en testigo de un Dios que no exige pertenencias externas, sino que busca corazones abiertos para amar. El amor que denuncia sin hablar. El samaritano no critica al sacerdote ni al levita, no lanza condenas, no da lecciones, pero su gesto habla más fuerte que 1000 sermones. Su amor silencioso es una denuncia a todo egoísmo, a toda fe que no se hace servicio, a toda religión vacía de misericordia. Porque el bien realizado con humildad, sin espectáculos, sin alardes, tiene una elocuencia que interpela, sacude y convierte. Es la fuerza silenciosa del Evangelio vivido en lo oculto, sin más ambición que amar. Una mano que prolonga la de Dios. Cada vez que el samaritano toca al herido, no es solo su mano la que actúa, sino que es la mano de Dios la que se extiende a través de la suya. Su caricia es la caricia del Padre. Su cuidado es el reflejo de Cristo buen pastor. Cada gesto humano de amor auténtico prolonga la encarnación del Verbo. Cada obra de misericordia visible deja entrever la mano invisible de Dios, que no abandona a sus hijos en el camino,
sino que los visita en cada samaritano que se atreve a detenerse a inclinarse a amar. El final que es un nuevo comienzo. El relato no termina con un cierre, sino con una invitación: ve y haz tú lo mismo. Jesús no da una moraleja sino una misión. No ofrece una idea, sino un camino de vida. Esa frase abre un nuevo capítulo en la historia personal de quien escucha. Porque lo llama a ser protagonista, a encarnar el amor recibido, a transformarse de oyente en servidor. El final de la parábola es solo el inicio de nuestra responsabilidad concreta. En este mundo herido que clama por samaritanos verdaderos. El peso sagrado del otro. Cada ser humano lleva consigo un peso invisible. El peso de su historia, de sus heridas, de sus fracasos y esperanzas rotas. Y cuando alguien sufre y cae en el camino, ese peso se vuelve insoportable sin el auxilio de un prójimo que lo comparta. El samaritano no le pregunta al herido qué hizo, por qué viajaba solo, si fue imprudente o si merecía ayuda. Simplemente se hace cargo del peso ajeno, lo carga sobre su cabalgadura. Y así lo introduce en el corazón mismo del Evangelio. Porque amar al prójimo es asumir el peso de su humanidad con toda su fragilidad. La posada como imagen de iglesia. La posada donde el samaritano deja al herido puede ser leída como una figura de la iglesia. Un espacio de acogida, cuidado y sanación. Donde el amor misericordioso continúa su obra. La iglesia está llamada a ser una posada del alma, donde los rotos encuentran reposo, donde no se les exige estar perfectos para ser admitidos, sino que son bienvenidos en su vulnerabilidad, donde el aceite de la palabra y el vino de la Eucaristía curan por dentro, y el calor de la comunidad abriga las soledades más hondas. Que toda parroquia sea una posada viva. Que nadie sea dejado fuera del umbral. La ternura como acto revolucionario. En un mundo habituado a la frialdad, a la competencia, al juicio rápido y despiadado, la ternura del samaritano se vuelve un acto de resistencia y revolución. Acariciar una herida, vendar con delicadeza. Tocar con respeto el cuerpo lastimado del otro. Es una forma de gritarle al mundo que la humanidad no está perdida. Que aún hay belleza en el gesto compasivo. Que todavía es posible vivir desde el corazón. La ternura es un acto profundamente cristiano. Porque Dios mismo eligió salvarnos con ternura. Naciendo pequeño. Muriendo humillado y resucitando sin venganzas. Volver al camino de los humildes. La parábola nos recuerda que el camino cristiano no es el de los prestigios, ni de los reconocimientos, sino el de los pequeños gestos diarios de amor oculto, donde se juega la salvación del mundo. Volver al camino de los humildes es desandar los pasos de la soberbia religiosa, que muchas veces nos hace sentir superiores, justos, irreprochables, y reencontrar el corazón samaritano que se inclina sin miedo, sin cálculos, sin glorias, para levantar al otro como si fuera Cristo mismo. La compasión que se vuelve descanso. El herido, al recibir el cuidado del samaritano, no solo experimenta alivio físico, sino que vuelve a confiar en la humanidad. Recupera el descanso interior que el trauma le arrebató. Descansa en la presencia que no lo juzga, sino que lo abraza. Descansa en el amor que no exige, sino que ofrece. Descansa en el silencio que no lo interroga, sino que simplemente lo cuida. Esa compasión que devuelve el descanso es imagen perfecta de Dios, que no viene a exigir explicaciones sino a sanar y dar nueva vida. Cuando la compasión transforma el paisaje,
Después de este encuentro de misericordia, el camino de Jerusalén a Jericó ya no es el mismo. El suelo que antes fue testigo de violencia, ahora guarda memoria de ternura. Cada acto de amor deja una marca en el mundo, como una flor que crece en medio del polvo, como una luz que permanece encendida en el umbral de la noche. Lo que el samaritano hizo cambió el paisaje para siempre. Lo volvió menos hostil, más humano, más cercano al reino de Dios. Descubrir mi herido interior. También nosotros muchas veces somos el hombre tirado en el camino, golpeados por la vida, heridos por decepciones, abandonados por quienes esperábamos amor en esas horas oscuras. El buen samaritano que es Cristo se nos acerca, nos cura, nos carga sobre sus hombros y nos devuelve la dignidad. La parábola también es autobiográfica, y cada uno puede reconocerse en ese hombre tirado, redescubriendo que ha sido salvado por un amor que no merecía, pero que lo eligió igual. La caridad que limpia. Las heridas que el samaritano limpia con vino y aceite son también símbolo de las llagas del alma, que solo el amor sabe curar. No se trata solo de dar dinero o ayuda material, sino de dar presencia que limpia, palabra que sana, gesto que reconcilia. Hay caridades que humillan, y hay caridades que dignifican. Solo las segundas son evangélicas, porque limpian sin herir, cuidan sin exhibir, aman sin imponer. Esa es la caridad del cielo. La belleza del corazón compasivo. Hay una belleza especial en el rostro de quien ama así. Una luz que no se apaga. Un reflejo de Dios que no se disfraza sino que brota desde lo profundo. Quien ama como el samaritano aunque no tenga estudios, aunque no tenga poder, aunque no sea reconocido, lleva dentro la belleza del cielo, el esplendor de la misericordia, el perfume de la santidad. Esa belleza no es superficial, es luminosa, es eterna. Y es la huella más clara de un corazón en el que Dios habita. Una compasión que no necesita espectadores. El samaritano actúa sin público, sin reconocimiento, sin esperar que alguien lo aplauda ni lo recompense. Su compasión es íntima, gratuita, libre de toda ostentación. Y esa discreción es lo que hace su gesto aún más sagrado. Porque el verdadero amor no necesita cámaras ni méritos humanos. No busca figurar, no exige recompensa, sino que se basta con la alegría de haber amado. Y esa alegría silenciosa es uno de los frutos más puros del Espíritu. Una forma de comunión directa con el Dios escondido en cada pobre, en cada herido. La libertad de los que aman. El samaritano actúa libremente, no por obligación, ni por costumbre ni por presión social. Su libertad nace del amor y no hay libertad más plena que la del que se entrega sin reservas, sin cadenas, sin condiciones. La caridad vivida así libera también al que ama, porque lo desata del egoísmo, de los miedos, de las calculadoras interiores que pesan beneficios y pérdidas. El amor verdadero no mide, no calcula, no regula. Simplemente se da, y en ese don se encuentra la más alta forma de libertad cristiana. Heridas que nos vuelven más humanos. No solo el hombre herido se transforma en este relato. También lo hace el samaritano. Porque al curar también se cura, al amar también se humaniza. Porque en cada herida que tocamos con misericordia, también nuestras propias heridas internas reciben consuelo. Quien ayuda a otros a levantarse, también eleva su propia alma. Y encuentra en el otro no una carga, sino un espejo que devuelve compasión.
El misterio del amor es así, nadie queda igual después de amar verdaderamente. La ternura como camino de santidad. La ternura del samaritano no es debilidad sino fuerza divina. No es blandura sino poder transformador. En la lógica del reino la ternura es el arma más fuerte. El lenguaje de los santos la forma visible de la misericordia invisible. Jesús no nos invita a ser duros ni fríos, sino compasivos, y eso exige un corazón que se deja tocar. Que llora con el que llora, que sufre con el que sufre. La santidad cristiana se mide por el grado de ternura que somos capaces de ofrecer al prójimo caído. Un Dios que se agacha. En el fondo el samaritano es imagen de Dios mismo, que no pasó de largo ante nuestro dolor, sino que se hizo carne para levantar al herido. Jesús es ese buen samaritano eterno, que no solo vendó nuestras heridas, sino que las asumió en su propia carne crucificada. Dios no salva desde lejos, sino desde abajo. Desde dentro, desde la sangre. Desde el dolor asumido por amor. Y por eso este Dios compasivo nos pide que hagamos lo mismo. Que bajemos con Él a los caminos del mundo, donde hay tanto cuerpo caído, tanto grito ignorado. Una historia que se sigue tejiendo. La parábola no es un cuento cerrado, sino una historia abierta que continúa escribiéndose en cada corazón que decide amar cada día. Miles de samaritanos anónimos recorren los caminos del mundo. Y hacen lo mismo, se detienen. Curan, acompañan, consuelan. La historia de la humanidad redimida por la compasión se teje así. Con hilos silenciosos pero luminosos. Con actos que no salen en los diarios pero que cambian destinos, vidas, corazones. El amor como juicio. Esta parábola será también criterio de juicio, porque al final de la vida no se nos preguntará cuánto sabíamos, sino cuánto amamos y fuimos prójimos de verdad. Si curamos heridas o si pasamos de largo. El amor será la medida de nuestra eternidad. Y la compasión concreta el signo visible de nuestra comunión con Dios. Por eso esta parábola no es solo un ideal hermoso. Es una urgencia vital. Una responsabilidad existencial. Una llamada apremiante a encarnar la ternura del Padre en cada herido que encontramos. Vivir como posada en el camino. El mundo necesita más samaritanos, pero también más posadas humanas. Personas que sepan acoger, cuidar, hospedar las fragilidades de los demás. Cada casa puede ser una posada, cada comunidad. Cada corazón que se dispone a acompañar el proceso de sanación del otro. Y eso es también una vocación, ser lugar seguro, ser descanso. Ser nido para los que vagan sin paz. Amar es también saber hospedar la historia del otro. Sin rechazar sus heridas, sin exigirle curaciones inmediatas. Sin condiciones. ¿A quién estoy pasando de largo? Quizás la pregunta que nos deja Jesús con esta parábola no es teórica, sino concreta, vital. Urgente, ¿a quién estoy dejando tirado en mi camino? ¿A quién estoy ignorando con excusas piadosas? ¿Qué herida me niego a ver porque me incomoda? No hay cristianismo verdadero sin respuesta a esta pregunta. Porque la fe sin obras de misericordia es una fe muerta. Estéril. Vacía. Que esta parábola nos despierte. Nos sacuda. Nos devuelva el deseo de ser prójimos verdaderos y no creyentes indiferentes. El camino que revela quién soy. El camino entre Jerusalén y Jericó no es solo un lugar geográfico. Es un espacio simbólico donde se revelan las verdaderas intenciones del corazón humano. Es allí donde se desnuda la fe de cada uno.
Y donde lo que llevamos dentro se convierte en acto. O en omisión. Allí no hay templo. No hay altar. No hay público. Solo la conciencia y el rostro del que sufre. Por eso ese camino es también el símbolo del momento de prueba. Donde la fe se hace carne. O se revela como simple apariencia. Cada día transitamos nuestros propios caminos a Jericó. Y en cada uno de ellos el Señor nos observa con la misma pregunta, ¿te detuviste? Un evangelio que no se predica solo con palabras. El samaritano no pronuncia una sola frase. No enseña con palabras. No ofrece discursos ni doctrina. Pero su acción se convierte en uno de los evangelios más vivos que Jesús ha contado. Porque hay actos que evangelizan más que cualquier homilía. Hay gestos que anuncian a Cristo más que 1000 teologías. Hay silencios llenos de compasión que hablan directamente al corazón. Y que traen conversión, paz y luz. El verdadero anuncio del reino se da en el terreno concreto de la misericordia activa. Del servicio anónimo. Y de la ternura que se hace carne. Pasar de la indiferencia a la comunión. El sacerdote y el levita representan no solo a personas religiosas, sino a una actitud muy presente hoy, la indiferencia espiritual. Pasar de largo ante el dolor ajeno con excusas nobles. Con compromisos impostergables. Con agendas llenas de deberes divinos. Pero sin Dios. Sin compasión. Sin amor real. Superar la indiferencia no es solo ver al otro, sino entrar en comunión con su herida. Compartir su peso. Dejar que su sufrimiento modifique mis pasos. Y esa comunión no es solo social. Es profundamente espiritual. Es eucarística. Es parte del cuerpo místico del que todos formamos parte. El espejo de nuestra vocación bautismal. Esta parábola no solo ilustra lo que debemos hacer, sino que refleja lo que fuimos llamados a hacer desde el bautismo. En el agua fuimos ungidos con el aceite de la misericordia. Y consagrados para vivir como profetas del amor concreto. Nuestra vocación cristiana no consiste en ideas, sino en existencia encarnada. Activa. Generosa. El bautizado que no se convierte en prójimo. Traiciona su propio nombre. Se aleja de su identidad más profunda. Y camina como un forastero en la tierra del Evangelio. Amar sin saber quién es el otro. El samaritano no conoce el nombre del herido. No sabe su historia. Ni su religión. Ni su conducta pasada. Pero lo ama igual. El amor cristiano no necesita documentos ni certezas. No pregunta si el otro merece. Simplemente reconoce en él a un ser humano con dignidad. Un hermano en sufrimiento. Una carne que duele y clama. Este amor sin condiciones es el que Jesús nos exige. Y es también el más escandaloso para los corazones fríos. Porque implica abrazar sin certezas. Acoger sin reservas. Dar sin esperar. Vivir como lámpara en el camino. Cada samaritano que se detiene a amar se convierte en una lámpara encendida en medio del camino oscuro del mundo. Su vida ilumina sin estruendo, pero con eficacia. Su gesto sencillo rompe el hielo del egoísmo generalizado. Y abre espacio a lo humano. A lo fraterno, a lo verdaderamente evangélico. Vivir así no requiere escenarios. Ni reconocimientos. Solo fe profunda. Oración constante y una cercanía real al dolor del mundo.
Porque quien camina con una lámpara encendida, no solo ve sino que guía a otros. Heridas que engendran comunión. Las heridas que compartimos, cuando son acogidas y cuidadas con ternura, se convierten en lugares de comunión profunda. Porque en el dolor, las máscaras caen, y los corazones se reconocen sin disfraces. El samaritano y el herido, aunque no se conozcan, aunque sean de pueblos enemigos, quedan unidos por una compasión que traza puentes invisibles entre almas rotas. Esa comunión, que nace en el dolor y se consagra en el cuidado, es más profunda que cualquier afinidad ideológica o cultural. El reino florece en el borde del camino. No en el templo, no en los altares de piedra, sino en el polvo del camino. Entre sangre y abandono. Allí florece el reino de Dios. Porque donde hay un corazón que se entrega por otro, allí está Cristo y allí se manifiesta su poder. El reino no es una idea, sino una realidad concreta que brota cuando el amor se hace acción y el prójimo se vuelve sagrado. Esa es la lógica del Evangelio, los caminos abandonados se vuelven tierra santa. Si en ellos se da una entrega de verdad. La ternura como herencia espiritual. Quizás el legado más importante que podemos dejar en esta vida no es un bien material, ni un nombre, sino una memoria de ternura. Que alguien recuerde que nos detuvimos cuando todos pasaban de largo. Que alguien sepa que en su hora más baja encontró en nosotros un refugio. Un cuidado. Una mano fiel. Esa herencia no se mide en cifras, pero deja una huella en la eternidad. Porque todo gesto de amor queda grabado en el corazón de Dios. Y se convierte en luz perpetua en el camino del prójimo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.